Ya, si yo Ahí está grabando. perfecto, ya. Y puede ponerle Mi pausa. pregunta es que yo aquí cierro esto, porque no me va a dar la No, pila. no, déjelo así minimizado nomás. Ya, pero si me va a dar No, ya la sesión está tomada. ¿Está tomada bien? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, quiero presentarle a nuestro director, Pedro Silva. Quiero decir unas palabras. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Yo simplemente quería saludarlos y recalcar la importancia de este tipo de instancias en función del foco interdisciplinario que se consigna tanto en la planificación estratégica de la universidad como en el plan de estudio que proyectamos implementar a partir del próximo año. El hecho de que tengamos la intención de trabajar interdisciplinariamente no responde para nada a una búsqueda superficial ni a prestar atención a las distintas tendencias del momento en materia educativa, sino que para nosotros reviste una importancia fundamental en cuanto el diseño solo se justifica en función de las comunidades a las que impacta. Y esas comunidades habitualmente están inscritas en redes complejas, en fenómenos sociales y problemáticas de compleja resolución, y en ese sentido, como diseñadores y diseñadoras, tenemos un rol relevante en cuanto a nuestra capacidad de convertirnos en articuladores, tanto de saberes, realidades, como de las distintas variables que componen estas distintas problemáticas. El hecho de que seamos capaces de abordar problemáticas complejas tiene que ver también con nuestro interés de desarrollar una práctica situada en nuestros estudiantes. Y una práctica situada tiene que ver justamente con lo que les decía anteriormente en términos de poder impactar en las comunidades, que son comunidades de las que muy recurrentemente provienen ustedes mismos, los estudiantes, y que tienen la capacidad de impactar positivamente. En ese sentido, todo este ciclo de conversaciones que ha sostenido Jorge, a quien agradezco, contribuye a concientizar acerca del rol que podemos tener como diseñadores y diseñadoras en esta materia, ampliar el campo de acción y aplicación disciplinar en contacto con otros saberes y conocimientos. Así que agradezco nuevamente la participación de todos quienes expondrán acá, de todos quienes lo han hecho en ocasiones anteriores, y recalco también la importancia de poder inscribirlo en una práctica más compleja, con mayor capacidad de impacto y con la capacidad también de extenderse a nuestra expresión y búsqueda personal para impactar en comunidades con otro tipo de necesidades. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Pedro. Bueno, me hago muchas palabras nuestro director. Yo quisiera agregar solamente, bueno, este seminario está organizado por nuestro núcleo de investigación en torno a construir sociedad civil de la escuela, y fundamentalmente voy a repetirlo un poquitito, muy brevemente, de lo que mencionamos la semana pasada. ¿Por qué nos preocupa la interdisciplina? Nos preocupa la interdisciplina porque ha sido definida por la universidad como una dimensión relevante e identitaria en la planificación estratégica de los próximos años. Es decir, para nuestra universidad, la interdisciplina viene a enriquecer el modelo educativo de la UDP. Y junto a la transdisciplina, que también es una problemática que ya nos preocuparemos después, ¿no? La interdisciplina ha sido definida como un elemento fundamental para abordar los complejos desafíos actuales. Entonces, en función de esto, nuestro seminario tiene por objetivo formar una cultura de reflexión y profundización interdisciplinaria desde el diseño, que permita explorar y discutir las relaciones y los desplazamientos desde el diseño hacia otras disciplinas y viceversa, sobre la base de proyectos de título de excelencia, de la cual se genera un resultado tangible, periódico, como recurso docente para la comunidad.
El año pasado partimos con este ciclo, hicimos un primer ciclo de política de ciudadanía. La semana pasada desarrollamos el ciclo sobre interculturalidad y territorios, y hoy en nuestro tercer ciclo tenemos sobre pedagogías y aprendizaje. En octubre, se los anticipo, suena lejos pero va a pasar rapidito, también vamos a hacer un cuarto ciclo sobre diversidad de familias y un quinto y último ciclo sobre alimentación y salud. Entonces, hoy tenemos tres excelentes proyectos que presentar y un villano invitado que es el profesor Víctor Rocha. No es villano. Bueno, en primer lugar va Paula Sangüesa a presentar su proyecto de título Trenzar de recuerdos, narrativa gráfica que busca educar a los estudiantes sobre la historia de las mujeres chilenas históricas. Bueno, Paula parte de su fascinación por el dibujo y lo declara, ¿no? Y se mete en el tema de la enseñanza de la historia y descubre que la enseñanza de la historia en Chile está llena de androcentrismo y demuestra cómo los textos de historia cuantitativamente están en un muy alto porcentaje asociado en el currículo del ministerio, digamos, a figuras masculinas. Incluso en las lecturas sugeridas del ministerio, en todas las áreas también hay un muy alto porcentaje de androcentrismo. Entonces define su interés hacia los estudiantes adolescentes y se plantea una nueva manera de trabajar la educación de la historia, en este caso con las mujeres a través de la narrativa gráfica. Después viene Josefina Rodríguez. Josefina, su proyecto se llama Lectolink, diseño y narrativas digitales en fomento lector para acercar a los jóvenes de quinto a sexto básico a la lectura curricular y mejorar la comprensión lectora en Chile. Josefina también declara su amor por la lectura a partir de circunstancias familiares, digamos, ¿no? Y que en su casa se comentaba de libros y forma parte como de los hábitos regulares. Entonces se pregunta sobre cuál es la esencia de la comprensión lectora, que es uno de los principales objetivos de la educación básica, ¿no? Y sobre todo detecta que incluso la lectura va decreciendo en la medida en que van avanzando en el colegio los estudiantes. Entonces se enfoca en el quinto y sexto básico, desarrolla toda una metodología para entender la lectoescritura, replantea y cuestiona el espacio de la biblioteca, que ya no es el depósito solamente de los libros, sino que ahora se transforma en un espacio para la lectura y la interacción, y pone los énfasis en la atención selectiva y en los vínculos afectivos, tanto el soporte educativo como la persona que es el modelo educativo es relevante para esta comprensión lectora. Y finalmente, Francisca Moya, Vicu, diseño de juego de mesa para el aprendizaje sobre educación sexual integral en familia. Francisca trabaja, y yo celebro mucho eso, y ella lo agradece en su memoria, con dos profesionales distintos que no son diseñadoras, digamos. Una es María Alicia Otaregui, que es profesora de un electivo de educación sexual de la Facultad de Pedagogía de la UDP, y con Amaya Moya, que debe tener que ver con Francisca, me imagino, que es estudiante de pedagogía de la UDP. Entonces, Francisca se plantea desde esta iniciativa multidisciplinaria temas de la pedagogía y la educación sexual, ¿no? Y lo hace a través del juego, de lo lúdico. Entonces, estudia las etapas del desarrollo cognitivo, estudia qué significa y cuál es la importancia de las comunidades educativas, desde la didáctica y sobre todo también desde la aproximación lúdica al aprendizaje. Y desarrolla una especie, digamos, de análisis crítico de la educación sexual en Chile. Ustedes imaginarán, no es algo de lo cual podamos enorgullecernos a lo mejor, sino que hay mucho debe en la educación sexual, ¿no? Detectando los bajos índices en la actualidad respecto de países de Latinoamérica, y sobre todo la importancia de conocer la historia, y no solo la educación sexual integral, sino que también la historia y su importancia en la prevención del abuso. Entonces son temas bien distintos que están reunidos por el tópico de
Pedagogía y Aprendizaje. Por eso invitamos finalmente al profesor Víctor Rocha. Víctor es académico de la asignatura de especialización en Diseño y Pedagogía, es profesor de la Facultad de Educación, tiene un currículum muy extenso que no vamos a detallar ahora para no gastarnos la hora en el currículum del profesor Víctor, pero él hace en este curso hace una aproximación a integrar materias sobre pedagogía y él va a hacer y diseño y él va a hacer el cierre de este ciclo. Así que bueno, yo quiero agradecerle nuevamente a todos por la participación, sobre todo felicitar de antemano a nuestras expositoras y a nuestro profesor invitado, así que dejo con la palabra a Pablo. Muchas gracias. Ahí mismo ya. Sí. Creo que mejor hablan esto. Sí, ¿cómo te acomodas? No sé si me veo de aquí un poco. Soy un poco chiquita. Ya. Bueno, mi nombre es Paula y el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto de titulación que se llama Trenzas de Recuerdos, que es una narrativa gráfica, bueno, que busca educar al estudiante sobre las mujeres chilenas. En primera quisiera partir como sobre mis motivaciones personales y lo que yo hago, que es cómic y manga. Y lo importante siempre cuando ustedes quieran hacer el proyecto de seminario es que piensen en los que les motiva, porque no hay un peor error que hacer algo que no les va a gustar y van a estar sufriendo un año con eso. Entonces, traten de buscar del fondo de su corazón lo que más les gusta para ligarlo a algo que sirva como proyecto. En mi caso, yo decidí buscar la educación y las figuras de las mujeres chilenas junto con el cómic como una forma para poder enseñar. Bueno, en primeras, aquí están los 3 conceptos principales de mi proyecto. Obviamente no llegué a ellos en primeras. Fue un proceso bastante largo porque uno siempre cae en que cuando ve un concepto es muy amplio y nunca define en particular lo que realmente importa y sirve. Bueno, lo mío es educación chilena, mujeres chilenas y narrativa gráfica. En la educación chilena me centré netamente en los libros que entrega el ministerio porque la población chilena hay un porcentaje alto que estudian o en escuelas subvencionadas o las que son municipales. Y a ambas les llegan estos libros del ministerio que o sirven como estudio o sirven como un apoyo para las materias que entregan los profesores. Luego tenemos las mujeres chilenas, que después vamos a tomarse en ese tema, y la narrativa gráfica. Aquí está el recuadro que yo hice cuando investigué los libros. Pueden ver la cantidad de mujeres que hay este es el libro de Historia y Ciencias Sociales. La cantidad de mujeres que se mencionan, la cantidad de páginas en la que aparecen versus los hombres que se mencionan. Por eso, bueno, hicieron una previa de que me baso en el androcentrismo que hay presente en los libros, porque muchas no solo eran figuras chilenas, como por ejemplo mencionaban a Gabriela Mistral, sino que mencionaban a historiadores, a sociólogos, cualquier referente respecto a menciones que haya dentro del libro son masculinas. Y este es una encuesta que hice a los estudiantes de séptimo y octavo básico. Aquí ya estaba definiendo bien cuál iba a ser el público objetivo. Entonces hice en la encuesta una parte que era para el área gráfica, que era de mi proyecto, y una parte de la encuesta que era sobre el área de la historia, ciencias sociales. Y en estas preguntas en particular les pregunté si se acordaban de alguna mujer que les hubiera mencionado en la materia. Y bueno, un porcentaje más alto fue que ni siquiera se acordaban. Y luego después les puse, ok, pónganme el nombre de alguna mujer que ustedes se acuerden, y menos de la mitad del curso de los que entrevisté se sabían un nombre. O sea, los que están más grandes son los que más escribieron, o sea, ni siquiera fueron capaces de escribir Michelle Bachelet, que es una presidenta.
Y luego aquí están las mujeres chilenas. Entonces, yo desde esta encuesta que hice, la agarré y dije, ok, necesito definir mujeres chilenas porque la historia de Chile tiene muchas mujeres chilenas, de muchas áreas, de muchas profesiones. Entonces dije, necesito elegir unas en específico para poder después justificarlas de por qué las elegí a ellas. Entonces, mis mujeres chilenas son 3 mujeres chilenas que son reconocidas, que son Gabriela Mistral, Violeta Parra y Rebeca Mate. Y luego agarré sus profesiones, que son la escultura, la escritura y la música, para elegir 3 mujeres que no son tan reconocidas. Obviamente estoy pensando más en los estudiantes porque pude ver que ella siempre más adulta, que sí conozca a todas las mujeres chilenas. Y bueno, tenemos a Margot Loyola, que es música, Teresa Wins, que es la escritora, y Marta Colvin, que es escultora. Luego, ya yendo a la narrativa gráfica, esto también fue importante porque me pasó en algún curso por ahí que me decían que la narrativa gráfica asiática no era chilena. O sea, como que Chile tenía un estilo y eso no es cierto. Chile tiene una influencia tanto norteamericana como europea como asiática. Entonces, para mí lo más importante fue justificar que es el estilo que yo iba a usar, por qué iba a ser así. Entonces, expliqué sobre la diferencia entre cómo se usan las viñetas japonesas versus las norteamericanas. Luego también hice una línea del tiempo sobre los primeros cómics que hubieran aquí en Chile versus ya los que hay ahora actualmente. Y se podía apreciar cómo el estilo gráfico había cambiado. O sea, pasaba de un estilo más o menos europeo, alto norteamericano, que es por los superhéroes y esas cosas, DC Marvel, y ya actualmente que es más de influencia del anime y el manga, que es lo que se ve presente. De hecho, también puse un ejemplo de un chileno que ganó el premio de la Shonen Jump allá en Japón. Entonces, no se puede decir que esa influencia no está presente aquí. Y bueno, mi oportunidad de diseño es se encuentra en buscar una forma divertida y motivadora para que los estudiantes aprendieran sobre las mujeres chilenas. En la encuesta que yo le hice a ellos, mencionaban que les preferirían leer un cómic antes que leer un libro. También importante el estado del arte, que son los lentes que ustedes vayan a usar con su proyecto, porque no significa que porque ustedes hagan una marca, significa que no puedan meterse en otras áreas, como la música, la arquitectura, como referentes principales. Yo en mi caso utilicé el libro de Chilenas Rebeldes por la parte biográfica, Valerosas porque eran cómics junto con Seis Tonizas, y Ha vuelto, que es una película de Hitler que vuelve como del pasado a la realidad, o sea, a la época actual. Bueno, mi objetivo del proyecto era era educar, mejorar mediante la narración gráfica y la ilustración las historias de mujeres chilenas reconocidas y no tan reconocidas. Y los objetivos específicos eran, bueno, identificar, presentarlas y incentivar. El usuario que ya les había mencionado antes, que era los de séptimo octavo, pero el año sería de entre 11 a 14 años. Eso obviamente no significa que puedan haber rangos de menor edad o mayor edad para poder leer la historia del cómic, sino que es netamente ese público, porque ahí es donde más se enseña como se pueden enseñar figuras femeninas históricas. Y bueno, el usuario en directo son los profesores que pueden usar el material del cómic como un apoyo. Las alianzas también son súper importantes cuando ustedes hagan su proyecto, porque sirve para justificar el por qué uno dice algo o asevera algo. En mi caso, yo usé mis 3 alianzas son ellas. Pia Prado, que es una mangaka que hace cómic aquí en Chile, que está vigente todavía. Luego está Pei Juanjo, que es ilustradora, y María José Cumplido, que es historiadora, que es de hecho la que hizo el libro de Chilenas Rebeldes. También, bueno, no lo puse aquí, pero había un psicólogo que también me ayudó con el área sobre justificar por qué a los niños les sirve más algo como visual más que solo texto. Y bueno, aquí para resumir mi proyecto en sí de la de recuerdos, les dejo por mientras las primeras pruebas que hice para el logotipo y el nombre, los nombres que tuve de idea para ponerle. Mi proyecto es básicamente estas mujeres que les presenté anteriormente, las agarro desde su época y las traigo al presente, y todas ellas con edades distintas. Por ejemplo, las que son más reconocidas tienen 20 años, mientras que las que no son tan reconocidas tienen 12 años,
y todas ellas tienen que vivir en un sitio juntas y lidiar con sus personalidades, con la realidad que hay actualmente, y para que puedan volver a su época tienen que encontrar 3 recuerdos, uno feliz, uno triste y uno motivador. Y finalmente este es el logo que utilicé. El trenzar recuerdos, bueno, viene de trenzar, que viene de trini, que es del latino, que significa 3, que en este caso es de los 3 recuerdos que tienen que tener ellas. Y los referentes gráficos, porque hacer un cómic no es solo un referente del interior, sino que también se debe pensar tanto el interior como el exterior, que son las portadas, la sobrecubierta, etc. Mis referentes fueron Peach Momoko y Otsuki. Para el área de coloreo, que era, buscaba algo como más de acuarela que pudiera imitar, y el estilo gráfico, que era asiático. Y luego estos son los referentes para las portadas que yo hice, porque decidí hacer 2 portadas distintas para mi proyecto. Aquí hay bocetos de lo que hice, imité el estilo Totsuki, luego el de Peach Momoko y algunos de mi estilo propio. Y aquí voy a dejar solo 2 fichas de los personajes porque como son 6, es mucho. Estas son las fichas de cada uno, así se ven todas las fichas. Sale el personaje completo, su paleta de color, imágenes referenciales de por qué yo la hice así, que son imágenes reales de ellas cuando jóvenes, cuando tenían 20 años, o menos incluso. Y arriba salen cuáles son los recuerdos de cada una. ¿Por qué? Porque se supone que yo no busco que en el cómic diga, ok, en el año 1380 Violeta Parra se ganó el premio, no. Yo quiero que mediante la historia se cuenten cosas biográficas de ellas. Y la forma que yo encontré fue que, ok, si quiero contar algo biográfico, necesito que sea algo entretenido para el usuario. Y se me ocurrió que ellas tenían recuerdos de esto para poder volver. Y hay una información que me sirve a mí como para la historia. Bueno, aquí está lo mismo, pero estas de Margot Loyola. Ambas son las de música, o sea, las 2 son música. Con las mismas cosas, los recuerdos de la paleta de color, referencias de ella. Y aquí más o menos estos son los stickers que hice cuando presenté. Hay frases de ellas, de cada una de ellas, que dijeron en algún momento, con más o menos los diseños para que lo vean cómo quedó cada uno. Aquí están los bocetos, los primeros bocetos con texto de cómo iba diagramando las viñetas. También fue súper importante que yo, cuando ya tenía casi más o menos terminado el proyecto, ir al usuario para que lo vea. Eso también es súper importante porque ellos validan como, ¿estás haciendo bien lo que estás haciendo? Como, ¿realmente sirve? ¿Sirve lo que estoy haciendo o no sirve para nada? Entonces, ellos igual me ayudaron harto porque me decían como, oye, ¿sabes que esto no lo entiendo? Oye, ¿sabes que esto debería se debería ver más grande para que genere más impacto? Y eso me sirvió harto porque cambié varias cosas de las que salen aquí. Y así se ve terminado. Hice un capítulo que son 25 páginas. Yo también lo importante es que si ustedes piensan en un proyecto, en mi caso como fue un cómic, piénsenlo como, lo pensé como un todo. O sea, dije, ok, no voy a hacer solo un tomo con un capítulo, no, voy a pensar todo, toda la historia completa. Entonces dije, ok, van a tener 4 tomos, en cada tomo va a tener cierta cantidad de páginas y cuántos capítulos va a tener cada uno. Aquí hay más páginas terminadas y esta es una de las sobrecubiertas que hice y esta es la otra sobrecubierta que hice. También es importante que todo lo que hagan lo justifiquen porque si no después lo pueden rebatir en la comisión. Entonces, por ejemplo, si yo aquí hubiese puesto otra cosa con otros colores, probablemente hubieran dicho ¿por qué elegiste a estas mujeres? Entonces, mi justificación de, por ejemplo, esta sobrecubierta es que en el tomo 1 se iba a tratar solo de ellas, que eran las escultoras. Por eso salen ellas y por eso sale, por ejemplo, una de las esculturas que, si no me equivoco, le es la Rebeca Mate. Entonces, también es importante todo eso. Y eso. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Se me olvidó decir algo. Si alguien quiere ver el proyecto en físico, traje algunas cositas por si lo quieren mirar. Eso, al final podemos hacer una ronda de preguntas y mostrar el material. Muchas gracias. Josefina, a ver.
Ok. ¿Ya estamos? Entonces? Sí. Estamos. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Josefina Rodríguez y hoy día les voy a hablar sobre mi proyecto de Lectolink, que está enfocado a fomentar la lectura en jóvenes de quinto a sexto básico. Bueno, para empezar, también como paréntesis, como mencionó mi compañera anterior, claro, en este punto del proyecto ya se ve como todo ordenado, el paso a paso y demás, pero les quiero recordar que uno empieza en blanco. No tienen ni idea de qué va a ser, así que ahí les recuerdo siempre explorar a partir de su interés. Ya sea que tengan una idea previa de quiero trabajar en tal o cual, o que no tengan absolutamente idea de nada y solo tengan en cuenta de estos trabajos son los que he hecho en la universidad o estos son mis hobbies de pasatiempo. No se olviden nunca de explorar a partir de su interés. ¿Por qué? Porque va a ser la base para motivarse hasta el día que presenten, hasta el momento en que tengan que defender su proyecto, para que nunca se olviden de eso. Los profesores les pueden dar distintas herramientas para entender en qué áreas se quieren trabajar. En mi caso, me pidieron hacer un árbol genealógico para explorar mis gustos antes y después de la universidad, qué intereses había, y aquí apareció esto. Películas, series, libros especialmente. El libro siempre fue muy importante en mi casa, especialmente como un medio que te permitía ir más allá, como está Harry Potter, pero está el libro y la película. Y también el libro podía tener formas como cómic, como novela o incluso algo más nuevo. Y siempre por esto mismo me llamaba mucho la atención el contraste con el afuera, de que había mucha dificultad por fomentar la lectura, los jóvenes no les interesaba leer los libros. Entonces, claro, veía este contraste de en mi casa, este ambiente muy agradable, en el afuera, todo lo contrario. Y todo esto me llevó a esta primera pregunta de ¿por qué las personas no están interesadas en la lectura? Tal vez sea una suposición errónea, pero eso es lo que me permite finalmente avanzar a mis antecedentes. Ok, vamos a estudiar el libro. Entonces, claramente tiene que estar el soporte libro, pero ¿qué rodea el libro? El acto de leer y el espacio de la biblioteca. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué es leer? ¿Realmente es importante? ¿Qué es un libro? ¿Qué es una biblioteca? ¿Cómo son ahora? ¿Y qué rescate de cada uno? Bueno, primero el acto de leer, empiezo con lo básico, definiciones de la RAE, qué dicen a nivel de gobierno. Y lo que más destaqué fue que el proceso de leer ya no se entiende como limitarse a leer el texto. Uno lee emociones, lee imágenes. Y la correcta comprensión lectora es muy importante para desarrollar esas áreas. Por eso se fomenta tanto a nivel de gobierno. Y para esto es muy importante la atención selectiva, que se refiere a si no me llama la atención el libro, no lo voy a leer. Si no me llama la atención un TikTok, no lo voy a ver. Por eso es muy importante. Luego, con el soporte libro, a través de realizar una línea temporal, me di cuenta de que, claro, fue evolucionando mucho con el tiempo y esta forma de libro tradicional empezó a destacar gracias a Gutenberg, pero antes el medio oral, el medio visual era igual de importante. Y esto gracias a los nuevos soportes se empezó a rescatar, gracias a la televisión, la radio, etc. Entonces se ve esta revolución digital en el libro. Y finalmente, con el tema de la biblioteca, ya no es un lugar de almacenamiento, ahora tiene que ser más un lugar educativo, una segunda sala de clase finalmente. Así que, ¿qué rescato de cada antecedente? En global, esta evolución digital hizo que cambiaran las definiciones a algo mucho más activo. Lo que me lleva a pasar al marco teórico de, ok, ¿cómo se relacionan estas áreas, estas nuevas áreas? Y finalmente quedé en 3 cosas destacables. Primero, se cambió la forma de consumir información. Está muy presente la tecnología, las redes sociales, por lo tanto es importante a nivel de profesores también fomentar el uso de estas herramientas porque las van a necesitar en un futuro. En segundo está la importancia de los lazos afectivos y la narrativa en estos procesos. El profesor tiene una labor muy importante, también los padres, a la hora de fomentar la lectura, al momento de fomentar el aprendizaje. Es muy importante para poder generar este placer a la hora de leer y aprender. Y la nueva labor de la biblioteca es integrar todo esto, integrar estas nuevas herramientas, integrar esta nueva tecnología en todo esto. Acá se puede ver un resumen de lo que iba rescatando a la hora de explorar cada una de estas áreas, de, ok, los profes tienen estas prioridades, los alumnos tienen estos intereses, y iba destacando ciertas cosas. Por ejemplo, ok, se han realizado herramientas creativas, pero hasta los 10 años de edad. Luego, en la narrativa digital, el storytelling es lo que se refiere a esto de la importancia de la afectividad a la hora de narrar, pero la visualización general de estas material formativo no se encuentra disponible de forma muy amena. Y luego, claro, se está actualizando la biblioteca física y la biblioteca digital, y aquí se puede ver un poco la visualidad de todas estas áreas.
Entonces aquí tenemos todo este marco teórico que finalmente puede formar y me lleva a la fundamentación de, ok, tengo esta situación, este es el estado actual, ¿qué problemáticas he ido detectando? Iba notando que, claro, los docentes tenían dificultad a la hora de acceder a estas herramientas, también la biblioteca no tuvo la mejor expansión a la hora de integrar estas herramientas, pero yo decía, da igual si se mejoran las herramientas, si el problema está siendo el fomento, si el problema es que el niño no le interesa. Da igual si, ok, le muestro una película del Quijote, pero si no quiere leer el Quijote, da igual si ofreces más variedad de libros. Hay ciertos libros que se tienen que leer, que son los libros curriculares. Se tiene que leer literatura griega clásica, se tiene que leer distopía clásica. Es necesario para poder desarrollar una comprensión lectora avanzada de forma correcta. ¿Y dónde notaba esto? Al momento de preguntar a los estudiantes, ya sea de forma de entrevistas, estadísticas, de gobierno y también a nivel personal. Iba preguntando en los colegios. Sí, me interesan mucho los libros, pero cuando yo los elijo, los que tengo que leer en el colegio no me interesan. Y esto también se reflejaba en la comprensión lectora, de que hasta cuarto básico, que es la edad donde más reciben apoyo, más reciben herramientas creativas, se va manteniendo bastante bien la comprensión lectora. Pero a partir de quinto, sexto básico, que es cuando menos apoyo reciben, empieza a decaer notoriamente. Entonces, claro, ahí uniendo cada aspecto de la justificación, más allá de ofrecer más, hay que ofrecer de una forma en que logren vincularse, porque les parecen unos objetos aburridos y lejanos los libros, pero son libros referentes, no solo en temas de comprensión lectora, también a nivel de historia. Tienen mucha importancia y necesitan saber de esto. Y se requiere que las personas tengan razones finalmente para poder acceder a este contenido, que se sientan capaces de acceder. Y a la misma vez esto facilita la tarea de los profesores. Entonces aquí surge una oportunidad. Generemos un puente entre los alumnos y estos libros curriculares. Lo que me lleva a un segundo punto en blanco de, ok, tengo que definir muy bien los objetivos para trabajar. Porque claro, me surge una oportunidad, pero ¿a cuáles alumnos me voy a enfocar? ¿Para qué voy a hacer este puente? ¿Mediante qué? ¿Qué voy a diseñar? ¿Por qué entré en esta carrera? Y entonces ahí me ordeno en, ok, hay un objetivo general. Lo que yo quiero hacer es acercar a los jóvenes de quinto y sexto básico, porque es cuando decae la comprensión lectora, a estos libros curriculares para mejorar la comprensión mediante un diseño de una herramienta digital, audiovisual de fomento lector, a partir de la narrativa digital y storytelling. Es decir, a través de una herramienta más familiar para estos alumnos, acercarlos a este contenido clásico que deben leer. ¿Y cómo logro esto? A partir de los objetivos específicos que he ido identificando. Ok, hay que ver el estado del arte, hay que ver cómo son estos alumnos, hay que identificar características importantes para transmitir esto de forma correcta. ¿Y por qué deberías definir muy bien los objetivos? Porque va a haber momentos en que uno está perdido y disperso y esto te permite recordar, ok, tengo que seguir esta pauta para finalmente lograr esto que yo quiero. Entonces, claro, aquí ya pasando más rápido, diseño y planificación. Hay que entender al usuario. Niños de quinto y sexto básico, preguntémosles, ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos? Leer claramente no. ¿Y les gusta leer? Claramente no. Son muy aburridos, prefieren las imágenes, no me gusta leer obligado. ¿Cuáles redes sociales usan? YouTube y TikTok, medios audiovisuales. ¿Y cuáles son sus franquicias favoritas? ¿Cuáles son sus influencers favoritos? Todo ligado a películas, videojuegos, influencers, cantantes, incluso cantantes o incluso youtubers hacen mención de toda esta cultura moderna. Por lo tanto, es importante integrarla en la herramienta que voy a realizar. Y esto lo noté gracias a estadísticas que hice de forma personal y que averigüé también de forma digital. Y esto me permitió identificar finalmente mi usuario. Luego el método. ¿Qué métodos de todos los que hay uso para poder vincular lo antiguo y lo nuevo? Ahí hablando con profesores, guionistas, aparecían distintas herramientas, pero la más pertinente que me salió fue esta, de La Semilla Inmortal, que es un libro de guión que te establece que todas las historias ya existen y son 21. Ok. De esta forma se podría encontrar una herramienta para decir esta historia que tú ves ahora, fíjate que es la misma de este clásico. Ok. Luego herramientas. Hay muchas herramientas digitales. ¿Cuál de todas elijo? Ok, lo que me importa es un medio de lectura, perfecto, y que sea de forma activa, ya que a la hora de ver un video, por ejemplo, es de forma pasiva. En cambio, la lectura, uno mueve la página. ¿Y de qué forma se podría lograr esto de forma digital? A través del scroll, los cómics web, herramientas como las páginas web siguen esta lógica de scroll donde tú haces el movimiento. Perfecto. Aquí aparece finalmente una idea. Y se realizó una plataforma web paralela al currículum, que presenta en este formato Parallax estos 21 argumentos,
universales de la historia, a partir de narrativa, storytelling, todo lo que investigué, lo que permite que los jóvenes detecten patrones entre las franquicias que a ellos les gustan y estos clásicos que deben leer. Perfecto, entonces debe haber una estructura de página de inicio que sirva como tutorial, finalmente una selección de cada argumento, y cada argumento se dividirá en la sinopsis, que será la parte más llamativa, donde hagan guiño a estas franquicias que ya conocen, luego la de enlace de, hey, esta historia de Harry Potter, esta historia de, ¿cómo se llama esto? El Señor de los Anillos, también se ve presente en esta fuente. Esta es la fuente clásica. Perfecto. Y ahí fue avanzando más rápidamente el diseño, y voy buscando referencias. ¿Qué proyectos hay similares donde buscan vincular lo clásico con lo nuevo? Aparecen mucho las páginas de scroll también, que presentan de forma más llamativa y con movimiento tal vez a la hora de leer. Y los referentes formales, ok, es importante la influencia de la caricatura, la animación, el anime, pero hay que darle cierto balance en texto e ilustración. Entonces ahí integro más referentes de ilustración clásica. Y la última página en blanco, que es más oscura, que digo, ¿estaré yendo por buen camino o estoy como inventándome todas estas cuestiones, me habré equivocado? Y ahí les doy como según una tercera motivación, no tengan miedo de pedir feedback. Yo consulté con profesores, consulté con guionistas, consulté con diseñadores para ver si era apto esto, consultaba por los textos que debían leer para poder calzar en cada una de las historias. ¿Y por qué no hay que tener miedo de pedir feedback? Por un lado, te permite asegurarte que vas bien, y por otro lado, si te equivocas, te redirecciona automáticamente. No es que quedes en blanco, simplemente te redirecciona de nuevo. Y ahora sí, pasamos a diseñar. Teníamos ya personajes, naming y logo, página web, vamos avanzando. Es importante tener personajes de la edad de los alumnos, pero también una figura de un docente que finalmente explique toda esta plataforma. Al final se decidieron dos, ya que uno sería la parte más de hablar de los clásicos, la otra hablar de la parte moderna. Perfecto. Recordemos los referentes, estudiémoslos, encontramos metodologías de trabajo, apliquémoslas, no hay ningún problema. Vamos llegando a resultados finales, trabajando el tema del color. Luego, la plataforma tiene que tener un nombre, un logotipo sencillo. Después de todo, lo que más destaca es el texto y la ilustración finalmente. Seguimos haciendo pruebas, arquitecturas de sitio, vamos diseñando cada una de las estructuras, y lo que finalmente me lleva a que realicé de forma final la plataforma, teniendo la parte de inicio, donde se explica el por qué existe esta página, también sirve de forma de tutorial. Se va integrando esto del movimiento, esto del scroll, y todo esto se puso a prueba además en un colegio, donde la prueba fue un éxito, y de hecho los mismos alumnos me pedían después dónde están los PDFs para leer el libro, o están en mi biblioteca estos libros para poder leerlos. Les llamaba mucho la atención la presencia de, hey, esta historia que me gusta, vaya, existe hace mucho tiempo. Entonces aquí está la parte de introducción, la parte de empezar, y estas fueron las 3 historias que hice. Entonces en este caso tenemos la búsqueda del tesoro, que te explican simplemente cómo comenzar. Integramos elementos de caricaturas, de videojuegos, que iban notando de, oh, este mapa es de Pokémon, oh, este barco es de Moana, oh, esta isla es de Zelda, perfecto. Y ahí van explicando el argumento con la presencia de estos elementos. Entonces tengo boceteados los 21 argumentos y tengo finalizados estos 3 para haberse así hecho una idea de lo que íbamos a llegar con todo. Entonces finalmente la pieza clave de esta historia es esto. Estos son ejemplos de historias donde se presenta esto. Y la fuente original, la búsqueda del tesoro, que se encuentra en Jason y los Argonautas. Y ahí va presentando. Se habla de dónde se encontraba, el valor que tenía esta historia, entre otras cosas. Así que aquí pueden ver un poco más de acercamiento, y si desean ver mucho más pueden entrar a Jorodripes, que es mi cuenta de Instagram, o también escribirme a mi correo, también Jorodripes, para averiguar más. Y eso sería todo. Aquí pueden ver un poco del testeo, que fue un éxito en el colegio. Y como conclusión es lo que les dije, recuerden, trabajar en torno a lo que les interesa les va a mantener motivados. Tómense el tiempo de establecer unos buenos objetivos y no tengan miedo. Van a realizar una buena propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Muy interesante. Francisco. ¿Me escucha? Bájale un poquito. Sí. Primero, decirles que estoy con una lesión en las cuerdas vocales, entonces si no se escucha, lo puedo repetir. Bueno, yo soy Francisca. Voy a poner el power. Yo soy Francisca y les voy a contar hoy día un poco sobre Biku, que es mi proyecto de título que consta de un juego de mesa para la enseñanza y aprendizaje de la educación sexual desde un enfoque integral en la familia. Como les contó Jorge antes, yo comencé trabajando desde una perspectiva interdisciplinar. Yo me planteé desde el comienzo que yo quería hacer un proyecto interdisciplinar y por lo mismo lo primero que hice antes de inventar cualquier cosa fue, como lo mismo que comentaron mis compañeras, pensar en mis intereses y me di cuenta que a lo largo de toda mi trayectoria en la universidad y en mi vida en general siempre he estado vinculada a la educación, me interesa mucho la educación y por lo mismo me contacté con la profesora María Alicia Otaegui para empezar a conocer un poco de este mundo. La profesora hace el electivo de educación sexual integral, entonces ella me estuvo contando las cosas como que estaban trabajando en este último tiempo en ese ramo. Y fue muy interesante, me llamó al tiro la atención que me contó que como proyecto final de este curso desarrollaban juegos de mesa como material didáctico. Y me llamó mucho la atención porque me mostró algunos de los proyectos de los estudiantes y me di cuenta de que era justo un punto en el que nos uníamos diseño y educación. Me pareció hermoso, me pareció muy bonito ver también cómo estudiantes de educación interpretaban el diseño e intentaban hacer ejercicio de diseño haciendo este material didáctico. Y me pareció interesante como desafío para mí meterme en eso. Entonces, Biku está articulando estos tres ejes fundamentales que son la educación como ámbito general, la educación sexual como ámbito específico y el juego como ámbito disciplinario. Comencé entendiendo entonces de una manera muy general la educación como disciplina que generalmente conocemos como la educación formal, la informal y la no formal, que serían tres tipos de experiencia educativa, donde la informal no es estructurada y no tiene objetivos definidos, como la formal, que sí está estructurada, orientada hacia un currículum y se estructura en niveles, lo que en el fondo nosotros conocemos como el colegio, la universidad, y la no formal, que son experiencias de la vida que te van entregando aprendizajes. Y entendí también que la educación tiene un rol social porque es el pilar fundamental
de nuestra sociedad, por lo menos, o uno de los ejes fundamentales de nuestra sociedad, y es la manera en la que las distintas sociedades pueden entregarle y definir los valores y conocimientos que son importantes en un contexto. El contexto se vuelve fundamental. Y comencé leyendo a Paulo Freire, pedagogo brasileño, que es referente en educación, y me interesó mucho cómo aborda el rol social de la educación y crea un método para terminar o luchar con el analfabetismo, en el que se da cuenta de la importancia de estudiar el contexto en el que viven las personas para poder enseñar desde ahí las cosas que conocemos, que son cercanas a nosotros, y hace un análisis del universo vocabular de los grupos de estudiantes para identificar los conceptos importantes en el vocabulario de los estudiantes y usar ese vocabulario, el vocabulario que ya conocen, para partir desde esa base y desde ahí enseñar a leer y escribir ese vocabulario, que puedan transmitir en el fondo las ideas que tienen más cercanas y más necesarias en ese momento, en ese contexto para los estudiantes. También tuve que estudiar un poco sobre la psicología del desarrollo para ir entendiendo cómo se va trabajando o se va enseñando a lo largo de la vida, entendiendo como yo ya sabía que me iba a meter en un tema que es muy delicado y que ha sido muy cuestionado, la manera de trabajar. Yo entendía que era muy importante, muy relevante entender los procesos de desarrollo que tenemos las personas. Y aquí en el esquema pueden ver a dos referentes de la psicología del desarrollo que se estudian en educación, que son Vygotsky y Piaget. Y Piaget presenta etapas del desarrollo que se van observando comúnmente en distintos rangos etarios. Y entendiendo que hay diferencias y características en el aprendizaje de estos diferentes rangos etarios, me empiezo a familiarizar con el juego como una actividad de aprendizaje. Aquí el acercamiento lúdico al aprendizaje. La Fundación Lego presenta estudios que identifican cómo el juego es una herramienta que se puede involucrar en 8 grandes áreas de la pedagogía, y es una herramienta que permite mantener interés, atraer a la audiencia, hacer que las personas se involucren, niños y niñas se involucren con lo que están aprendiendo, y además entrega habilidades para la vida que son transversales a los contenidos. Entonces empieza a ser el juego una herramienta muy interesante para el aprendizaje, y aquí también descubro que nuestra disciplina se involucra. Bueno, hablando ahora, esto es como mis descubrimientos y mi estudio en educación, y ya metiéndonos más en el ámbito específico de la educación sexual. Yo trabajé desde la base de la educación sexual desde una perspectiva integral.
Y yo sabía que mi objetivo no era hacer una campaña para convencer a nadie de que esto era lo correcto o lo necesario. Yo partí desde la base de que esto es lo que se está hablando y trabajando ahora y que si nuestra facultad de pedagogía está trabajando de esta manera la educación sexual, a mí me parecía que era por algo. Entonces, como que me uní, me subí al tren de la educación sexual integral. Y, y por lo mismo tuve que hacer un estudio histórico de cómo ha sido la educación sexual en nuestro país y desarrollé esta línea de tiempo partiendo en los años 60, que se comienzan a ver iniciativas desde el punto de vista gubernamental y ministerial en educación sexual. Luego en dictadura estas iniciativas se congelan, se eliminan, se desaparecen. Y ya en los años 90 se retoma un poco el tema, sobre todo por problemas de infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, como son el VIH, y la necesidad de hablar de estos temas. Y desde ahí hasta el día de hoy ahí hemos ido avanzando y retrocediendo, y avanzando y retrocediendo, por lo menos avanzando en la discusión, en la investigación. En los años 90 surgen muchas fundaciones, las universidades también consideran que empieza a ser necesario este tema investigarlo. Entonces hoy en día tenemos muchos recursos para aprender, información, y siempre a lo largo de la historia se ha ligado la educación sexual con la salud. Y para mí era muy interesante entender que hoy en día se está vinculando a la educación porque justamente tenemos profesionales del enseñar. Y por ejemplo, han surgido discursos como lo son la iniciativa de Con mis hijos no te metas, en los que personas que no son profesionales de la educación quieren o consideran que es importante, por ejemplo, que madres y padres se hagan cargo de la educación sexual de sus hijos, y ahí para mí se me prendió la ampolleta. Pensé, sabemos que no ha habido educación sexual en nuestro país, nunca, o por lo menos ha sido deficiente. Entonces, tenemos madres y padres que no han tenido educación sexual, por lo tanto, hay contenidos que no saben, que no conocen, pero que quizás tienen la intención de enseñarle a sus hijos e hijas sobre educación sexual. Aquí hay una oportunidad para diseñar, una oportunidad para educar. Tenemos que entonces entregarle herramientas a estos madres y padres que no saben de educación sexual para que sí puedan enseñar a sus hijos e hijas y aprovechar esta inquietud. ¿Y quiénes son los profesionales de educación? Bueno, docentes. Y terminando, perdón, con la línea de tiempo, el año pasado, bueno, este gobierno ha tenido varias iniciativas o ha puesto por lo menos en su discurso como algo importante la educación sexual, y eso ha traído cosas beneficiosas y bueno, también malos ratos, pero de que es un tema, hoy en día es un tema muy importante, está en discusión, y entonces considero que
efectivamente es relevante, tiene cabida en el Chile de hoy, y me puse a estudiar el Consenso de Montevideo, que es la última instancia del 2019, donde Chile se comprometió junto a países de la región, de Latinoamérica y el Caribe, a tener legislaciones, políticas y estrategias, programas y información estadística sobre derechos humanos y laicidad, educación sexual integral, acceso universal a salud sexual y reproductiva. Y este consenso en el que estos países se ponen de acuerdo en, en hacer algo en el mundo con respecto a estas temáticas es histórico porque declara estos países que la educación sexual es un derecho y eso lo pone de inmediato como en donde debe estar en una temática importante. 15 minutos. Y otro punto que es muy importante que estudien si es que les interesa este tema son las estadísticas. Y esto es demoledor y movilizador al mismo tiempo. Tenemos que para el año 2022 son alrededor de 39.000, 40.000 denuncias de delitos sexuales a menores de edad. Es muchísimo. Y que para el año 2022 la mayoría de las personas, mujeres, la mayoría de las personas que acudieron a la causal de aborto por violación son niñas de aproximadamente 13 años. También un dato que me pareció muy importante es que el 80% de las denuncias de abuso sexual a menores de edad corresponden a denuncias de abusadores que pertenecen a la familia de estos niños o niñas o que son abusadores, o sea, abusados por personas cercanas a la familia. O sea, la familia es un contexto en el que también se vulnera a los niños. Y por eso también es muy importante que el proyecto de educación sexual de UNESCO, que son los estándares internacionales que rigen por lo menos la educación sexual integral que se está estudiando en este momento en nuestra universidad, tiene ciertas características que son muy importantes. Está estructurada en un currículum, como todas las materias, todos los otros contenidos que se trabajan en educación, y además, como la educación en general lo fomenta, toda la comunidad educativa que rodea a niños y niñas son importantes en la experiencia educativa. Bueno, hice un esquema para entender también cómo se estructuran los contenidos de educación sexual integral, justamente para entender que se divide en rangos etarios que están definidos y que las temáticas se van adaptando a esos rangos etarios también. Ahí les presento las 8 grandes temáticas y que se articulan estas temáticas en conocimientos, aptitudes y habilidades que se busca que niños y niñas y jóvenes aprendan. Esta investigación me permitió derribar también algunos mitos respecto de la educación sexual integral, que ahí los numeré esos 6, porque por lo menos en mi experiencia ha sido cosa de leer para entender
que estas cosas no son ciertas. El proyecto de educación sexual integral está estructurado, está definido y es profesional, es desde la pedagogía, es un proyecto muy serio y que tiene también como temática importante el desarrollar habilidades para la vida, que descubrí también en mi investigación que se pueden desarrollar a través del juego. Con la experiencia de jugar se desarrollan habilidades muy similares o las mismas que se busca desarrollar en el proyecto de educación sexual integral. Y ya para el ámbito disciplinar, me basé en los juegos de mesa, buscando generar una experiencia para la familia, una experiencia de aprendizaje para la familia, y para esto también estuve investigando de los tipos de juegos, las características que deben tener los juegos, y como hallazgos principales, como les comentaba, descubrí que el material didáctico es un punto en el que convergemos educadores y diseñadores, que hay mucho por hacer aquí. Y así fue como nació Pico. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Profesor. Profesor Víctor Rocha, adelante. Buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias a Jorge por la invitación y a las tres expositoras, ¿cierto? Que son temas muy diversos, pero que confluyen en un punto, que es el tema de pensar la educación y pensar el ejercicio pedagógico, que, claro, la educación tiene que ver con finalidades, objetivos, ¿cierto? Pero preguntarse más bien cómo se vive la experiencia pedagógica, qué pasa en las salas de clase, o no solamente en las salas de clase, porque también hay otros espacios. Entonces, quiero retomar algunos elementos y destacar cómo miramos el carácter interdisciplinario, ¿sí? Yo creo que eso también es interesante, pensar que cuando relacionamos la educación con el diseño, estamos pensando también en procesos sociales que se vinculan con esa experiencia, ¿cierto? Pensar que la educación no es solamente unas finalidades o objetivos, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con generar experiencias significativas, ¿sí? Entonces, parto por Paula, por la lógica de la presentación, que me interesó lo de Paula porque tiene que hacer, o se hace cargo de una historia en relación de cómo los niños y niñas, o cómo el proceso educativo ha estado centrado en perspectivas o ideologías que han reproducido ciertas formas de pensar la historia, ¿sí? Y si bien el objetivo y la materialidad está vinculado con una estética que es bien interesante también para los propios estudiantes, ¿cierto? Me gustó y me interesó pensar el ejercicio, no solamente de visibilizar, porque eso sería el primer ejercicio, coloquemos más mujeres dentro de la posibilidad de los niños y niñas que tengan para identificarse, ¿cierto? Entonces, dentro de los textos escolares colocamos más mujeres, sino que me interesó pensar esas historias de las mujeres con sus propias características, ¿sí? Muchas veces, entonces, si uno revisa los textos escolares, si bien hay una política de género del 2008 en adelante en los textos escolares, en el gobierno de Bachelet se avanzó harto en índices en torno, por ejemplo, cómo deberían ser citadas las mujeres en los textos escolares o dentro del canon de las lecturas, por ejemplo. Todavía seguimos reproduciendo socialmente o se siguen reproduciendo socialmente. Y eso tiene que ver con que no han entrado estas materialidades, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se ha hecho en relación con lo visual o con contar otro tipo de historia de las mujeres, no han ingresado a la sala de clase. Y ese ingreso también pasa por los docentes. Entonces, aquí lo que me llama la atención también, otro elemento, es cómo nos acercamos o cómo dialogamos con los docentes,
¿sí? Entonces, por ejemplo, en cada uno de los proyectos hay una propuesta también de que esto lo entregamos no solamente a la familia, por ejemplo, en el caso de la educación sexual integral, sino que también que sea un material de apoyo para el ejercicio docente. Y eso nos permite abrir posibilidades mayores, ¿cierto? Entonces, eso también, o con el tema de la lectura, ¿cierto? Cómo apoyar también ese proceso. Entonces, me interesó mucho el caso de Paula porque está pensando la narrativa, que también tiene que ver con la lectura, también tiene que ver con pensar otras formas de entender el proceso educativo cuando uno piensa en cómo yo me acerco al ejercicio y a la experiencia de la lectura, ¿sí? Entonces, y además, porque yo también pensaría, en el caso de Paula, estas narrativas visuales también están generando habilidades que son, por ejemplo, la conciencia histórica, darnos cuenta que todos somos sujetos históricos y tenemos una historia que se articula con elementos históricos. Entonces, me pareció no solamente este ejercicio visibilizar, sino que me pareció interesante esa propuesta, ¿cierto? Y tomando elementos estéticos propios de la cultura adolescente. Que eso es también, sabemos que la pedagogía tengo mejores resultados o procesos formativos y de aprendizaje más significativos cuando lo vinculo con la realidad de mis estudiantes. Y yo creo que eso también en los tres proyectos está súper presente y en el caso específicamente de Paula. Ahora me preguntaría por otro tipo de mujeres, otro tipo de sujetos, ¿sí? Tal vez pensar no solamente lo androcéntrico, sino que también pensar lo heteropatriarcal, por ejemplo, o lo heterosexual también, ¿cierto? Porque si uno mira, en general, bueno, Rebeca Mate, si bien es una mujer importante, sigue siendo de élite. Entonces, también hay pensar otras figuraciones, porque si no, si bien hay un intento de visibilizar y de colocar una diversidad, también en esa diversidad como que también oscurecemos otras diversidades, ¿sí? Por ejemplo, mujeres más populares o sujetas que tal vez no son conocidas históricamente en el sentido común, como una Rebeca Mate o una Marta Colvin, ¿cierto? Que claro, son reconocidas en el ámbito de su especialidad o en el ámbito del ámbito cultural, pero estoy pensando en mujeres a lo mejor que son importantes o reconstruir esa historia de esas mujeres que no están, por ejemplo, ¿sí? O si no, sigue reproduciendo, visibilizamos, pero también visibilizamos a qué mujeres. Esa sería como mi pregunta, ¿sí? Porque eso le permite al estudiante o le permite en el ejercicio pedagógico abrir posibilidades y vinculaciones, ¿sí? Vamos al ejercicio de Josefina, que me interesó porque lo que hace Josefina, y además en el título ya lo dice, hacer esta articulación, ¿sí? Si bien me gustó ese hallazgo de decir que todas las historias o todas las narrativas hay 21 modelos o, ¿cierto? O 21 tipos de narrativas, como reducir, claro, igual es arriesgado esa idea, pero me interesó ese ejercicio de pensarlo, cómo yo vinculo esas narrativas con narrativas propias de la cultura actual y de la cultura que vive el estudiante, ¿cierto? Hay un pedagogo de la pedagogía crítica que es Henri Giroux, que dice que el deber de la educación es entregarle herramientas para que el niño o la niña, ¿cierto? O los niños interpreten su propia realidad a partir de los materiales de su propia realidad. Entonces a mí me parece que eso es un ejercicio bien interesante y es arriesgado, pero lo que permite es que el estudiante haga link. Y eso, cuando uno aprende, cuando uno desde educación entiende que el desafío educativo es que el niño aprenda o la niña aprenda, uno busca las maneras. Entonces me gustó esa propuesta, en el sentido de que finalmente les muestra como un menú en esa posibilidad múltiple y que el estudiante pueda hacer relaciones entre una historia y otra. Y además porque cuando nosotros aprendemos, no aprendemos de manera estanca, sino que aprendemos en relación con otras cosas. Por ejemplo, mira, esta historia me parece o me recuerda algo, ¿sí? Entonces también ahí hay un ejercicio de recuerdo y de memoria, tanto en el caso de Paula como el de Josefina. Es decir, esta historia o este relato lo puedo encontrar en otros relatos. Y también permite construir esta idea de que el ser humano siempre ha tenido ciertas dudas o preguntas y por lo tanto la lectura es una experiencia, ¿sí? Y eso rescato. Una experiencia que tiene que ver con el mover la hoja. Entonces, eso reproducirlo digitalmente me parece interesante porque si no, se pierde. Por ejemplo, hoy día un gran desafío que tenemos nosotros en la escuela y dentro de la Facultad de Educación es que muchos niños no tienen acceso al libro, físicamente el libro tradicional, sino que hoy día se está leyendo de otras maneras, que igual es importante ese tipo de lectura, pero también es importante volver a los formatos más tradicionales o
tomar el libro. Por ejemplo, el otro día nos hacíamos una pregunta en torno, un estudiante quería trabajar la lectura de una columna del diario. Le dije, habría que preguntarse cuántos niños han tenido materialmente un diario o conocen lo que es un diario hoy día. Entonces, me pareció interesante eso de que dentro de la misma estructura digital trate de dialogar con el formato libro. ¿Sí? Porque el libro también es una experiencia. Cuando uno toma el libro, cuando uno mira la portada, cuando uno mira la imagen del libro, ya estás generando un proceso de... estás generando la experiencia lectora, ¿cierto? Y la experiencia lectora va desde el sonido, desde cómo tocas las hojas, y eso tiene que ver con que pensar la lectura no solamente como un ejercicio técnico, sino como un placer, ¿sí? Y ahí sería interesante a lo mejor ahí que miraras el texto de Jorge La Rosa, que es un profesor argentino, que tiene un libro que se llama La experiencia lectora, ¿sí? Uno olfatea los libros, uno tiene sentido los libros, uno anda con el libro, ¿sí? Entonces, esta idea de generar este menú donde yo voy articulando narrativas, me parece que sería como un primer espacio para después tal vez llegar al libro, ¿sí? Y hacer de la biblioteca un ejercicio placentero también, ¿cierto? Decir cómo pensar el espacio de la biblioteca no es como un lugar de silencio, sino un lugar donde uno vive ese placer, ¿sí? Y nos vamos al caso de Francisca. Reconocemos que la ESI es un elemento fundamental. Bueno, hubo una discusión de un proyecto que finalmente el 2022, ¿cierto? Que no llegó a puerto. Y bueno, la ESI forma parte de esta visión de la educación como parte de un derecho humano y un enfoque de derecho. Y pensar también desde el recurso didáctico, ¿sí? Muchas veces los procesos formativos tienen que ver con cómo yo genero a los estudiantes experiencias que tengan que ver con recursos o materialidades, ¿sí? Entonces, entender la pedagogía desde la materialidad, en los tres casos me pareció interesante. Me parece que yo creo que lo que hay que ir poniendo como foco, ¿sí? Materialidad en tanto acceso a información, materialidad en tanto experiencia, materialidad en tanto sentido, ¿cierto? Y sobre todo pensar la ESI desde la discusión de la familia. Entonces, habría sido interesante ver, a lo mejor, bueno, ahí yo tengo la tesis, así que ahí estuve mirando, por ejemplo, algunas de las actividades, sobre todo porque uno aprende colectivamente, entonces me parece que es importante el juego, porque el juego no es individual. Bueno, hay juegos individuales, pero la idea es que el juego sea una experiencia cooperativa, una experiencia colectiva y además una experiencia donde se interpele lo que sentimos y lo que vamos viviendo, ¿sí? Entonces, el juego desde Montessori en adelante, ¿cierto? Desde las pedagogías activas, tiene un rol clave para entender que yo también soy sujeto de conocimiento, porque si no partimos de una educación sexual donde siempre hay alguien que tiene que enseñar a alguien que no sabe. Y finalmente la experiencia de la sexualidad no tiene que ver solamente con un conocimiento. Lo que uno hace es integrar nuevos saberes, y estos saberes de la lógica científica, desde la propia pedagogía, pero generando vinculación con lo que el niño o la niña sabe, ¿cierto? Los niños y las niñas no son sujetos, los adolescentes no son sujetos vacíos, sino que son sujetos que portan historia. O por ejemplo, cuando hablabas del tema de muchos de ellos viven experiencias de violencia. Entonces, que sea en este juego el espacio para levantar esas experiencias es bien complejo, pero es el momento para hacerlo. Entonces, me parece interesante también reconocer que el juego, todos permiten que tengan un rol dentro de él, ¿sí? Y no que haya solamente un rol del docente que dice ya, desde una lógica más tradicional o científica, pensar que la educación sexual es solamente entregar información, ¿sí? Ahí tal vez habría sido interesante pensar cómo pienso el juego desde los distintos roles, ¿cierto? Por ejemplo, porque hoy día en la educación nosotros pensamos el ejercicio pedagógico como un ejercicio mediador, ¿sí? Más que de transmisión, ¿sí? Entonces, yo creo que en los tres proyectos y a partir de lo que ustedes presentaron, se evidencia esa idea de la pedagogía como un ejercicio mediador. ¿Sí? Y generador de experiencia, ya sea en la formación de una conciencia histórica desde las mujeres, que en el caso de Paula, en el caso de Josefina, desde la experiencia lectora, incorporando la lectura no solamente como un ejercicio técnico, lectoescritural, como se ve tradicionalmente, y en el caso de Francisca, desde las propias experiencias como yo como sujeto sexual, porque todos somos sujetos sexuales. ¿Sí? Y me interesa que estén pensados también en la lógica de recurso didáctico.
¿sí? Y yo creo que ahí el diseño nos puede decir muchas cosas, porque muchas veces el recurso no es solamente, si uno mira, hay recursos tradicionales en la escuela, la pizarra, la guía. Entonces, estos tipos de recursos también están dialogando con otras formas de entender la experiencia pedagógica más allá del sentido de la lectura tradicional o solamente del sentido de la transmisión del conocimiento. Entonces, me gustó eso, que todo tiene que ver con una materialidad, es decir, esto es un objeto, este es un objeto que también genera una experiencia, un aprendizaje. El juego, por ejemplo, en la dinámica del juego, yo estoy aprendiendo, por ejemplo, a escuchar a un otro o una otra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parecen que son experiencias que problematizan las pedagogías más tradicionales y que proponen desde los temas que son más novedosos también otro tipo de pedagogías, ¿sí? Así que las felicito a las tres. Yo estuve mirando sus trabajos, así que ahí tuve muchas ideas, ¿cierto? Pero es interesante también sentir su proceso, como que ustedes nos contaran qué es lo que significaba cada una de estas temáticas y donde siempre uno piensa, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Ahora el desafío sería cómo esto yo lo disponibilizo para la educación, ¿cierto? Como que sería interesante esto tenerlo como disposición para los profesores. Siempre en general los profesores cuando uno hace clases en los colegios, uno siempre anda buscando recursos, ¿cierto? Y uno siempre como profesor anda pensando, oye, esto me puede servir para mi clase. Entonces, ahora estaría el desafío de poder hacerlo circular, porque yo creo que ahí está el desafío de pensar cuál es el impacto, porque hablaban, ¿cierto? Se hablaba al principio de la jornada del impacto de comunitario, y yo creo que ahí hay un impacto fundamental, porque si se dan cuenta, los tres ejercicios investigativos y los tres propuestas en diseño, ¿cierto? Tienen que ver con un impacto en un otro, ¿sí? Y yo entonces les pediría que trataran de hacer circular estos ejercicios, ¿cierto? ¿Para qué? Para enriquecerlo, para profundizarlo. Por ejemplo, hoy día hay también recursos didácticos para sexualidad, pero interesante que hayan otros. Sobre todo porque en general se están proponiendo para el aula, pero no para hablar con la familia, ¿sí? Y si se dan cuenta, son dos temáticas muy abiertas en el sentido de que yo puedo en cualquier momento de mi sala de clase incorporar estas temáticas, ¿sí? Así que eso, y las felicito. Y las felicito además por haberse arriesgado por el tema de la educación, que también, si se dan cuenta, la educación es el espacio más controvertido, es el espacio donde todos opinan, y que lo interesante de eso es que es muy de carácter interdisciplinario, ¿cierto? Y me di cuenta que hubo un ejercicio profundo de mirar la pedagogía, ya sea con lo referente Vygotsky, con lo referente Piaget, ¿cierto? Hay algunos que están superados, otros no, pero que hubo ahí un intento de incorporarse dentro de la teoría educativa, que también tiene sus particularidades y que muchas veces es difícil cuando uno viene de otra área poder acercarse a eso y tratar de a partir de eso de levantar un marco teórico respecto a la propuesta. Así que les felicito por el ejercicio. Bueno, tenemos unos minutos por hacer consultas, opiniones. ¿Alguien quiere decir algo? Logré cambiar la Sí. palabra. Como una modificación, innovación. Yo, Jorge, Súper. sí, como profesora de seminario, quiero agradecer esta instancia, tanto la semana anterior como esta, porque ha sido de muchísima utilidad y de reflexión en la sala de clases para nuestros estudiantes. Así es que, y también, por supuesto, a las expositoras, que se nota porque son trabajos destacados, ¿cierto? Porque no solo son temáticas muy interesantes y que nos involucran a todos como usuarios quizás o como observadores, sino que también porque la forma en la que lo han desarrollado es particularmente interesante. Es que súper agradecida de esta instancia. Creo que se cumple el objetivo del seminario sobre la reflexión. Así. Creo que eso es bien interesante. Queremos conocer las cositas. Más tocar. Bueno, sí, para finalizar la grabación, bueno, yo quiero agradecer también a los profesores de nuestras tres expositoras, los profesores guía, por aquí,
profesores Jan González y Valentina Pizarro, que están por ahí atrás, guías de Paula, a la profesora Jenny Abud y Francisco de Segovia, no sé, no los veo, no están, profesor de Josefina, y al profesor Héctor Novoa, profesor y guía de Francisca Moya. Bueno, un aplauso, muchas gracias y felicidades. Terminamos.